¿Cómo reconocemos una insuficiencia cardíaca? ¿Cuáles son los elementos para que lo podamos reconocer? Insuficiencia cardíaca significa ¿qué cosa? Bajo gasto. Bien. Insuficiencia cardíaca significa que no hay buena insuficiencia, significa falta de suficiencia en la función. La primera función es la función sistólica. Y por lo tanto la función sistólica hemos dicho que es gasto cardíaco. Por lo tanto lo primero que voy a tener es signos de bajo gasto. Vamos a reconocer enseguida qué significa eso. Pero ¿qué más voy a tener? Si tengo bajo gasto hacia adelante, es decir, me va a bajar la presión arterial, ¿en qué forma vamos a compensar eso? ¿O el organismo compensa eso? Muy bien, con sistema neuroendocrino, ¿verdad? Es decir, catecolaminas, renina, angiotensina, aldosterona. Va a producir aumento de la... Pero antes de eso lo que va a hacer es aumentar la resistencia vascular periférica. Porque si se me está cayendo la presión por volumen disminuido, voy a aumentar la ley de Ohm. ¿Qué aumento? La resistencia. Para aumentar la resistencia voy a utilizar el sistema neuroendocrino. El sistema neuroendocrino aumenta resistencia vascular periférica cualquiera que sea la causa de la insuficiencia cardíaca. Vamos a ver después las causas. Pero cualquiera que sea la causa, eso es lo que va a ocurrir. Pero también va a aumentar la frecuencia cardíaca. Porque si en cada latido ha disminuido la cantidad el volumen de sangre por latido, entonces va a aumentar el número de latidos por minuto con la finalidad de compensar el volumen minuto. Trato de mantener 5 litros, pero como no puedo bombear 70 litros en cada latido, sino solamente 40, y entonces pongo la frecuencia cardíaca en 100 o 110 con la finalidad de mantener ese gasto cardíaco. Entonces voy a tener signos de bajo gasto. Debo decirles algo, en las personas de edad, este es el primer signo. Hay signos de bajo gasto, hay fatiga, hay cansancio, hay piel pálida, sudorosa, fría, usualmente en el anciano. Usualmente en personas de mediana edad, en el adulto, no en el niño, pero en el adulto no anciano, ocurre otros problemas antes. Resulta que el sistema neuroendocrino sí es capaz de mantener una buena presión arterial, pero como ustedes decían, necesita el corazón ir compensando. Se aumenta la resistencia vascular periférica, es decir, la poscarga, ley de Laplace. Y la ley de Laplace obliga en primer lugar a la hipertrofia, porque es el denominador de la ecuación de Laplace. Si la recuerdan bien, ¿verdad? Aumenta ese denominador, aumenta la masa de ventrículo izquierdo. Entonces, vamos a ver cómo reconocemos esa masa. Pero entonces aumenta eso, aumenta la cantidad, el volumen y la presión dentro del ventrículo izquierdo, que hasta ese momento la mantenemos indistinguibles, es decir, es volumen o presión dentro del ventrículo izquierdo de lo que aumenta sin separarlos. Y por lo tanto me va a aumentar precarga. Aumenta la cantidad de sangre que existe dentro del ventrículo izquierdo. Por eso es que uno de los tratamientos es diuréticos. Hasta allí podríamos ir racionalizando. Vasodilatadores, diuréticos, tal vez cardiotónicos, pero empiezo a racionalizar cuál es que va a ser el tratamiento. Pero si me aumenta la presión dentro del ventrículo izquierdo, si aumenta esa presión, estamos hablando de aumento de la presión diastólica, que lo normal es 10. Muy bien. ¿Qué pasa cuando esta presión me aumenta por encima de la presión oncótica, es decir, 25-30?
hay edema. Y el edema, hemos conversado que en primer lugar es el edema intersticial y luego es el edema alveolar, si hablamos de eso. Y por lo tanto, si es edema intersticial, es un edema que yo veo en la radiografía, pero que no oigo con mi estetoscopio, a menos que produzca asma cardíaca por constricción del bronquiolo. Entonces me va a producir sibilancias. En primer lugar, antes de producir estertores. Cuando ya producen estertores, ¿cómo voy a diferenciar los estertores cardíacos de los estertores bronquiales, de los estertores respiratorios? Estoy examinando a mi paciente y encuentro estertores en ambas bases. Quiero saber si eso es cardíaco o si eso es respiratorio. ¿Cuál es la diferenciación que hago? El tiempo. ¿El tiempo de qué cosa? Bien, es decir, si se va a producir en qué momento de la inspiración. Como en el primer caso hablamos usualmente de estertores bronquiales, es decir, de secreción en bronquios, y en el segundo caso hablamos de estertores alveolares, es decir, existe un trasudado alveolar. Ese trasudado alveolar siempre va a producirse al final de la inspiración. Por lo tanto, los estertores cardíacos siempre van a producirse en la mitad y al final de la inspiración. Los estertores cardíacos, los estertores respiratorios, por el contrario, se van a producir en la mitad de la inspiración, porque el alveolo usualmente está libre. Son bronquios los que están llenos de secreciones. Entonces puedo diferenciar si es cardíaco, así es respiratorio. Igualmente, los estertores cardíacos no se modifican con la tos. Los estertores respiratorios pueden modificarse con la tos, aunque no necesariamente lo hacen. Pero pueden modificarse con la tos. Vale la pena siempre poder determinar, hacer toser al paciente. Bien, ¿qué más? ¿Qué más con los estertores? Quiere decir que nunca voy a tener un problema de alveolitis, es decir, no de trasudado de la insuficiencia cardíaca en el alveolo, sino de exudado, es decir, una producción de secreción inflamatoria en el alveolo. ¿Puedo tener eso? Sí, puedo tenerlo, y eso es una alveolitis. Usualmente en los niños se presentan esas alveolitis, y como es secreción inflamatoria, es muy gomosa. Y esto hace que lo que yo oiga, más que burbuja, es el despegamiento de los alveolos en el momento en que entra el flujo respiratorio. Se despegan. Muy parecido a que si ustedes mojan con su saliva sus dedos y despegan los dedos. Bien al final de la inspiración, muy finos, se presentan sobre todo en niños. Y en los adultos, ¿qué pasa cuando tengo una neumonía? Significa que no tengo secreción, no tengo estertores respiratorios en una neumonía, que no es ni más ni menos que una neumonitis, y por lo tanto debe haber una alveolitis. No, usualmente no. ¿Y por qué razón? Porque usualmente la neumonía consolida el pulmón, se hepatiza, es decir, de ser un órgano lleno de aire se convierte en un órgano sólido como el hígado, y no entra aire y por lo tanto no oigo eso. Usualmente cuando tengo este cuadro patológico, lo que yo voy a encontrar es que yo percuto, que debo aprender a percutir en cada uno de mis pacientes, y voy a encontrar que en lugar de timpanismo hay matidez. Pero esa matidez puede ser porque tengo un derrame, sea inflamatorio o sea por insuficiencia cardíaca. El derrame pleural puede ser
porque tengo insuficiencia cardíaca, es decir, un trasudado pleural, o puede ser una pleuritis, es decir, tengo un exudado pleural, voy a tener matidez. Pero, ¿cómo voy a diferenciar si lo que tengo es una consolidación pulmonar, así tengo un derrame pleural? Voy a escuchar la respiración. El murmullo respiratorio, cuando el pulmón está consolidado, hepatizado, se transmite más, aumenta, no disminuye, aumenta el murmullo respiratorio. Cuando existe un derrame pleural, el murmullo respiratorio disminuye porque está a más distancia. E igualmente voy a hacer una auscultación de la voz en dos formas. Voy a hacer que mi paciente diga algo, lo usual y lo tradicional ha sido diga 33. Diga 33 y les aconsejo que lo sigan usando. En Estados Unidos los residentes usan el 99, es decir, 99, 99. O en Estados Unidos digan y también. Entonces, ¿qué va a pasar cuando tengo una consolidación? Es que la transmisión de la voz aumenta. Cuando existe una consolidación, cuando existe un derrame pleural, la transmisión de la voz disminuye. Si esto no me resulta claro, hago algo que se llama broncoegofonía. Es decir, hago que mi paciente no diga 33, sino que murmure y diga 33. Y eso se oye con más claridad. Dejo mi estetoscopio para ver que el paciente lo esté haciendo bien y lo diga de esta manera, 33. Y eso se oye mucho. Eso se llama broncoegofonía, si existe una consolidación pulmonar. Si lo que existe, si la razón de la matidez es un derrame, eso no ocurre. Bien, entonces esos son los estertores que va a tener mi paciente. Ese paciente usualmente me ha venido con ¿qué síntomas? Me ha venido con los síntomas de bajo gasto, es decir, fatiga, cansancio, como sucede en los viejitos. No, usualmente ese paciente me viene con disnea. ¿Por qué viene con disnea? Porque aunque no existan estertores, ya existe aumento de la presión en la circulación pulmonar y por lo tanto la hematosis se hace con más dificultad y el paciente presenta disnea, más aún si ya tiene encharcamiento de una buena parte de las bases pulmonares. Entonces ya no tiene una hematosis normal y va a necesitar más aire. Entonces el paciente llega con disnea, aumento de la frecuencia respiratoria y cada inspiración se hace cada vez más superficialmente. Usualmente llega con disnea y este es el síntoma cardinal de la insuficiencia cardíaca. Si la insuficiencia cardíaca se produjo por isquemia, entonces va a acompañarse de dolor. Si es por un problema valvular, entonces va a tener el problema, vamos a tener la historia de esa valvulopatía, pero el síntoma cardinal va a ser disnea o va a ser fatiga. Si es isquémico o no, ya lo veremos o repetiremos algo de lo que ya hemos visto antes. Entonces, esto es una parte del cuadro clínico. En el examen físico, propiamente del aparato circulatorio, una vez que ya he ocultado pulmones, ¿qué voy a ver? ¿Qué voy a encontrar? Tengo al paciente acostado. Sí, antes que eso, yo voy a ver que el paciente no tolera el decúbito, ¿verdad? Que el paciente va a querer estar semisentado. Yo le quiero acostar en mi camilla y él no va a. Entonces usted va a preguntarle. Esto es la evidencia médica. La evidencia médica solo la puede recoger el paciente, solo la puede recoger el médico. Se ha ensayado allí donde hay que ver un gran número de pacientes, se ha ensayado la posibilidad de recoger cuestionarios.
Lo cuestionario es bueno, pero eso no elimina la necesidad de que el médico tenga que intervenir. Es más, lo que por lo menos yo sostengo y quiero que la UES mantenga esta filosofía, es que es la medicina basada en la evidencia con humanismo, y por humanismo significa una buena relación médico-paciente. El examen físico, la anamnesis y el examen físico son muy importantes. No basta con que la anamnesis se haga en un cuestionario. Es necesario que la anamnesis la haga el médico, porque mientras se esté examinando al paciente ya está haciendo la inspección. Usted se va a dar cuenta si el paciente le habla sin interrumpir para poder respirar. Entonces va a saber qué tanta fatiga tiene, si prefiere estar sentado o puede estar acostado. Obviamente usted le va a preguntar qué tanta disnea tiene, y hace igualmente la clasificación del New York Heart Association, clase 1, 2, 3 y 4, y ustedes la pueden leer y la clasifican. La 4 es que ya el paciente tiene ortopnia, es decir, no puede estar acostado, tiene que estar semisentado siempre, y así duerme. Dejó de dormir en la casa, ya no duerme en la cama, busca una butaca para poder dormir y allí duerme. Entonces, viene la inspección y usted va a encontrar que usualmente este paciente tiene ingurgitación yugular. Ya hemos visto cómo medir la presión yugular. ¿Lo recuerdan? Ángulo de Lewis, 5 centímetros de la aurícula derecha, y por encima con una simple regla. Cuando se acostumbren lo harán a simple cálculo, mientras tanto tengan una regla a mano, una regla pequeña de plástico para que midan cuántos centímetros tiene. Esto es lo que se usa cuando mides presión venosa central en los hospitales. ¿Cómo vienen equipados el equipamiento, la tubería para medir presión venosa central? Poner un catéter hasta cerca del corazón en una de las cavas, lo sacas y pones una regla a la altura de la aurícula derecha y ves hasta dónde se produce sus niveles. Igualmente puedes usar el mismo principio en venas yugulares. Entonces usualmente tiene esto. Vamos a examinar al paciente y vamos a encontrar, primero, eso fue la inspección, luego voy a producir palpación y el choque de punta, si es que esto es un problema crónico y de acuerdo a la patología va a estar hipertrófico, vamos a tener por lo menos un A3, podemos tener un D3 o D4 si el problema es por hipertrofia. Todos se acuerdan ya de lo que estoy hablando, ¿verdad? ¿O no? Amplitud y duración. Sí, sí lo recuerdan bien todos. Amplitud y duración. Bien, entonces yo voy a tener una gran amplitud, una gran duración. A menos que el problema sea una cardiomiopatía. Por ejemplo, un paciente con Chagas. En ese caso es posible que no palpe nada porque tiene una gran dilatación. Una gran dilatación con paredes finas. Entonces no palpo el ápex o lo palpo con dificultad. Pongo mi estetoscopio y más allá de la causa que está provocando la insuficiencia, que pudiera ser valvular, y ya hemos esbozado algo de los soplos, sobre lo cual volveremos en su momento, pero lo que voy a encontrar ahora son galopes. Galopes. ¿Vimos las causas de los galopes en las curvas? No, esa parte no hemos visto, ¿no? Las tres curvas aorta, ventrículo izquierdo, aurícula izquierda. Normalmente, en diástole, válvula mitral abierta, ingresa sangre en diástole, y mientras está ingresando sangre, las dos presiones son exactamente iguales, aurícula izquierda y ventrículo izquierdo. Está en 10 en ambas, ¿verdad? Esta fase diastólica, en términos de volumen, ya recuerdan ustedes, tienen una fase llenado rápido, fase llenado lento, la contracción de la aurícula. Luego de que se contrae la aurícula, empieza a contraerse el ventrículo,
y aumenta la presión de 10 hasta 80 para abrir la válvula aórtica, pero entre 10 y 80 ya supera el 10 de la aurícula izquierda, se produce una tensión de los músculos papilares hacia abajo, presión sobre las carillas ventriculares de la válvula mitral y la cierran. Y ese cierre después del entrecruzamiento de las presiones ocurre aproximadamente 20 milisegundos después de ese entrecruzamiento. Luego se produce la apertura de la válvula aórtica y entonces empieza la eyección. Pero el primer ruido ocurrió antes de empezar la eyección. Termina la eyección y entonces la columna de sangre se regresa, llena los senos de Valsalva, cierra las válvulas aórticas y se produce la incisura. Y en el sitio de la incisura es el segundo ruido. Luego viene la onda dícrota porque hay un regreso de la onda de la columna de sangre otra vez hacia la aorta y eso produce la onda dícrota. Ahora bien, ¿qué pasa cuando yo tengo un ventrículo rígido? Si tengo un ventrículo rígido, lo que va a ocurrir es que al contraerse la aurícula izquierda, antes de contraerse el ventrículo izquierdo, la contracción produce la patada auricular. Entra un flujo de sangre dentro de la aurícula izquierda, ventrículo rígido dentro del ventrículo izquierdo, ventrículo rígido produce un galope auricular. Este era el R1, esto es el R2, esto es el R4. Pero luego, una vez que se produce la eyección, se cierra la válvula aórtica, se produce la incisura, empieza a descender la presión, la relajación isovolumétrica, hasta que la presión del ventrículo izquierdo cae por debajo de la aurícula izquierda. Al producirse esto, se produce en el volumen la apertura de la válvula aórtica, que es el punto O del opening, de abrir la válvula. Y luego de eso se precipita sangre, este es el llenado rápido. En este llenado rápido se puede producir, si el ventrículo está flácido, llenado rápido, ventrículo flácido, produce un tercer ruido. Y este es el galope ventricular, este es el R3. El R3 tengo que aprender un poco a calcular el tiempo en el que ocurre el galope ventricular. Realmente ese es un ritmo de galope. Si ustedes se concentran y tratan de discriminar y hacer una disección entre el segundo y el tercer ruido, calculen que ese tiempo entre el segundo y el tercer ruido es aproximadamente 120 milisegundos. 120 milisegundos. Es necesario que ustedes recuerden bien eso, porque no es el único tercer ruido, hay otros tercer ruidos. El tercer ruido de la insuficiencia cardíaca, el galope ventricular, siempre es el más tardío. Ocurre siempre 120 milisegundos aproximadamente a ese ritmo que les acabo de decir. Pero en la estenosis mitral, que ya escucharon ustedes, ¿cuál es la característica de la estenosis mitral? Ya estudiaron eso. Acústicas. No los oigo. ¿Cómo? Romboidal.
en barra, estenosis mitral, no está confundida con la regurgitación mitral. ¿Desdoblamiento del segundo ruido? No. Existe un chasquido de apertura mitral, pero tienes que diferenciarlo bien del desdoblamiento del segundo ruido, que no lo ocultas en Apex, porque de lo que me está hablando usted ahora, que se llama, y esperaba que me contesten ustedes, la onomatopeya de Durossiez, eso se oculta en Apex. El desdoblamiento del segundo ruido se oculta en focos de base. Bien, pero de la onomatopeya de Durossiez, de lo que quería hablarles es justamente de ese tercer ruido. Después del segundo ruido se va a producir un tercer ruido, que es el chasquido de apertura mitral. ¿Cómo lo diferencio ese chasquido de apertura mitral de un galope ventricular por el tiempo? El tiempo del galope ventricular es el que les acabo de hacer yo. Esto. El tiempo del chasquido de apertura lo hago mejor con un lápiz. Ese tiempo que da entre los dos ruidos, entre el ruido del primer golpe y el rebote, eso es usualmente el tiempo del chasquido de apertura mitral. Grábenselo, ustedes háganlo en sus casas mientras en su clase, porque eso es lo que van a oír. Y eso es más o menos 60 milisegundos. No, tiene usted razón. Yo he tenido pacientes que me han llegado a mí tratados por asma, porque el paciente tenía una gran disnea y tenía alguna signología respiratoria, y me llegó a mí tratado por asma, no había soplos. ¿Qué sucedía? Que la estenosis era tan severa que ya no hay soplos y no ocultas nada, ¿verdad? Si existen trombos comprometiendo la válvula, puede ser que la válvula inclusive se mueva menos y puedes no tener el chasquido de apertura o inclusive estar abolido la brillantez del primer ruido. Pero esas son las excepciones. Vamos por lo clásico primero y después vamos viendo las excepciones. Pero efectivamente, uno de mis primeros pacientes que tuve yo fue así. Paciente tratado por años por asma y era una estenosis mitral. Bien, entonces el chasquido de apertura es la mitad del tiempo que toma R2 con R3, R2 galope ventricular, para ustedes, R2 galope ventricular, 120 milisegundos, o R2 chasquido de apertura, más o menos la mitad, 60 milisegundos, 120 milisegundos. Entonces, pero en el paciente con insuficiencia cardíaca, entonces lo que yo voy a ocultar es un galope ventricular ocasionada por ese fenómeno en las curvas. Un galope auricular nunca es normal. Un galope ventricular puede ser normal en un niño o en un adolescente. Les decía que cabe la posibilidad que alguno de ustedes todavía lo tenga si se ocultan cuidadosamente. El galope ventricular es una característica de una insuficiencia ventricular sistólica. El galope auricular es una característica de una disfunción diastólica. Si el paciente tiene los dos, su mortalidad aumenta enormemente y encuentras galope de suma. Existen los dos. Y usualmente existe aumento de la frecuencia cardíaca, y cuando aumenta la frecuencia cardíaca no se acortan los tiempos sistólicos, se acortan los tiempos diastólicos. Y como los dos galopes son diastólicos, cuando este tiempo diastólico está acortado, los dos se juntan, se suman y producen un galope de suma. Entonces esto es lo que yo voy a ocultar, va a ser la característica de una insuficiencia cardíaca clínicamente. Puedo
tener una signología adicional de acuerdo a la causa de esa insuficiencia cardíaca. Y hoy no vamos a ver eso. ¿Cómo voy a reconocer esto en la ecocardiografía? ¿Quién me va a reportar la ecocardiografía? Bien, me van a reportar una disminución de la fracción de eyección, ¿verdad? Esto es una cosa muy importante, una fracción de eyección muy baja. ¿Cuál es lo normal de la fracción de eyección? Sí, si el paciente le baja de 50 y más aún si le baja de 40, entonces significa que el paciente tiene una mortalidad muy alta. Y en este tipo de pacientes se ha postulado, siendo todavía un clase 2B, una indicación clase 2B, el uso de dispositivos internos para producir desfibrilación. ¿Qué significa clase 2B? Puede hacerse, lo más recomendable. Sí. Entonces hay algunos centros universitarios en Estados Unidos que lo hacen y existen algunos seguros que ya lo admiten. Aquí, hacerlo nosotros no los admiten todavía. Sí, yo tengo un paciente coronario con arritmia ventricular y me hace fenómeno de RNT. Probablemente a ese paciente está indicado un dispositivo. Un agravante, el paciente que yo les he mencionado ya recibió amiodarona para su arritmia ventricular y desarrolló hipotiroidismo y por lo tanto no le puedes dar amiodarona. Y segundo, el paciente además de cardíaco es asmático, por lo tanto no le puedes dar un betabloqueante, que son las dos drogas predilectas para utilizar en arritmia ventricular. Por lo tanto, no hay cómo darle nada. Los otros tipos de drogas aumentan la mortalidad, de acuerdo a varios estudios. Entonces, ese es un paciente para un dispositivo. Entonces, voy a tener una fracción de eyección baja. Eso va a ser lo fundamental. Si la causa es una valvulopatía, en el eco lo voy a ver. Si la causa es una cardiopatía isquémica, voy a tener una asinergia segmentaria en una parte del ventrículo izquierdo. Solo en una parte voy a ver que no se contrae adecuadamente. Si es ventricular. Si el problema es una disfunción diastólica, ¿qué voy a tener? No tengo una cavidad dilatada. No tengo. Lo usual es que yo tenga una hipertrofia del ventrículo izquierdo. Eso es lo usual, ¿verdad? Y para eso puedo usar algunas medidas. La mayor parte de laboratorios de eco le reportan a usted en gramos por metro cuadrado de superficie. Y varía de un laboratorio a otro de acuerdo a fórmula usada. En mi laboratorio es 110 gramos por metro cuadrado de superficie, peso de ventrículo izquierdo de una mujer. Y en un hombre hasta 134 gramos por metro cuadrado de superficie. Consideren que estas medidas están considerando dos desviaciones estándar. Es decir, cuando hablamos de 110 o 134 gramos, estamos hablando de dos desviaciones estándar, es decir, realmente está en el tope. El paciente puede tener 146 y esto es significativo. Ojo, siempre le advierto al paciente, esto no es que su corazón esté enfermo. Significa que, por ejemplo, su presión arterial está fuera de control y eso puede regresar. O si no regresa, con que se mantenga allí es suficiente. Pero ver una hipertrofia del ventrículo izquierdo está muy bien. ¿Cómo reconozco una disfunción diastólica? Diastólica. Acuérdense ustedes que revisamos diástole. Pero revisamos todo diástole. Entonces vimos que durante el diástole yo voy a tener una fase de llenado rápido y voy a tener la fase de llenado lento y tengo una patada auricular. Por lo tanto, si yo voy a graficar
la fase diastólica de alguna manera, en diástole lo que yo voy a tener es una fase de llenado rápido, fase de llenado lento, contracción de la aurícula. Es decir, voy a tener dos ondas. Y esto lo puedo reconocer en varios sitios. ¿Ah? La relación de A y E. Eso es. Pero ¿cómo lo puedo medir? A y E. Lo voy a medir en el movimiento de la valva anterior mitral, que lo estudiamos, ¿verdad? Fase de llenado rápido, allá está el septum, aquí está la pared posterior, esta es valva anterior mitral. Fase de llenado rápido, ¿qué hace la valva anterior mitral? Fase de llenado rápido, se mueve hacia adelante, hacia el septum. Fase de llenado lento, regresa a una posición neutra, semiabierta o semicerrada. Se mantiene allí o inmediatamente se produce la patada auricular y vuelve a abrirse. Entonces casi es como una M y tiene dos ondas, E y A. Eso es la valva anterior mitral. Pero yo puedo estudiar la velocidad del flujo también. Y esta velocidad del flujo la puedo hacer con Doppler. Entonces puedo mirar el flujo que entra durante el diástole. Y el flujo repite aproximadamente esto. El flujo también me da la velocidad, una onda E, velocidad de flujo y una onda A. La diferencia es que esto es lineal y esto es una especie de Doppler espectral. La primera manifestación ecocardiográfica de una disfunción diastólica es la inversión de la relación E sobre A, que normalmente siempre es mayor en E que A. Disfunción diastólica se ha invertido, es decir, la A es mayor que la E. ¿Y qué me recuerda eso? Recuerda lo que estábamos conversando. Significa que, a ver, el galope auricular, ¿qué es? Es ventrículo rígido. Cuando se contrae la aurícula, entonces golpea ese chorro de sangre contra un ventrículo rígido. Acá es exactamente lo mismo, ventrículo rígido y por lo tanto esto aumenta su velocidad. La A más grande que la E. Entonces tengo esa relación. Ahora hay algo más que yo puedo hacer que se llama Doppler tisular. Es un Doppler mucho más sensible y es infinitesimal en términos de magnitudes comparados con estos movimientos de la valva anterior mitral o del Doppler de la velocidad del flujo mitral que entra. Entonces lo que yo voy a medir allí es la velocidad a la que se mueve el tejido. Y también tengo una onda E y tengo una onda A. Es decir, son exactamente las mismas ondas. Y las voy a medir. Usualmente lo hago a nivel del anillo mitral. Anillo mitral en el septum, anillo mitral lateral. En mi laboratorio voy a escoger uno de los dos para hacerlo siempre, ¿verdad? Usualmente el lateral es un poquito más alto que el septal, pero también me va a servir a mí para eso. Para profundizar más, ahora puedo lucubrar sacando relaciones de las distintas formas de medirlo y esto me dan ecuaciones para yo salir de una manera más específica para estudiar la disfunción diastólica. Eso está todavía a nivel de investigación. La mayor parte de los laboratorios ya lo hacen porque es sencillo hacerlo, pero realmente estamos aprendiendo todavía. Este Doppler tisular tiene una fase sistólica también. Esta fase sistólica debe medir hasta 6 milímetros y usualmente cuando tengo un problema segmentario, ya no midiendo solamente a nivel del anillo mitral en septum o en pared lateral, sino midiendo en cualquier parte, cualquier segmento que yo sospecho que no está funcionando bien, puede darme una información sistólica en la fase sistólica del Doppler tisular.
Entonces, esta es la forma en lo que yo, cómo lo voy a ver en eco. ¿Cómo lo voy a ver radiológicamente? La insuficiencia cardíaca. ¿Cómo? Bien, es decir, yo voy a tener un aumento del área cardíaca. ¿Qué áreas o qué cavidades dependiendo de la patología en sí mismo? Pero hay un aumento del área cardíaca. ¿Qué voy a ver en pulmones? Muy bien, voy a ver un edema intersticial. ¿Dónde lo reconozco? ¿Cuáles son las características? Son las líneas de Kerley. Líneas de Kerley. Y también un exudado difuso alrededor de los vasos sanguíneos, que son los que se ven, ¿verdad? Y entonces tengo unas líneas de Kerley, que son unas líneas largas en la base, que son líneas B de Kerley. Hay líneas A de Kerley de las insuficiencias crónicas que vienen desde vértice. Y usualmente lo que veo es una congestión en el sistema arterial pulmonar y en el sistema venoso pulmonar. El sistema venoso pulmonar es el que llega desde arriba, desde los vértices, hacia la aurícula izquierda, hacia las 4 venas pulmonares. Esto usualmente está congestionado. La mayor característica de esta congestión es en la estenosis mitral, porque habiendo una obstrucción en la mitral, la aurícula izquierda se dilata y las venas pulmonares se dilatan. Lo característico es encontrar esas venas pulmonares hacia arriba, dilatadas, ¿verdad? Y el edema intersticial, contrario de lo que voy a ver en las cardiopatías congénitas, que ya las estudiaremos, en los cuales no es una congestión venosa, sino una plétora de las arterias pulmonares que van más bien hacia la periferia y hacia abajo. Entonces hay una diferenciación importante. Y entonces voy a ver eso y voy a ver ese tipo de tema. ¿Cómo voy a tratar en términos generales a estos pacientes? Bueno, empecemos por la fisiopatología, ¿no? ¿Qué quiero hacer? O sea, en un principio evitar el remodelado del ventrículo izquierdo, ¿no? Entonces, para eso puedo utilizar lo que estaba buscando, lo que mencionaba, y aquí yo lo utilizo más para realizar el remodelado del sistema de. Bueno, el paciente le ha llegado ahora y está el disneico en ortopnea. Tienes que empezar a tratarlo ahora. Lo del remodelado lo vamos a discutir después. Vamos a usar diuréticos. ¿Y qué más? ¿Por qué IECA? Para inhibir el sistema neurohumoral que está hiperactivado. Muy bien. Entonces, hablando en fisiopatológicamente, yo quiero bajar resistencia y quiero bajar volumen. Resistencia, voy a usar un vasodilatador. Y volumen, voy a dar un diurético. Eso es lo que voy a hacer en términos generales. Ahora sí, una vez que sabemos cuál es el objetivo de lo que yo quiero hacer, hablemos un poco de drogas. Y dejemos para el último la discusión de si quiero utilizar un inotrópico o no, que sería la tercera posibilidad. Así, añadido a esto, obviamente cosas que ustedes están viendo con sus profesores de cardio, le das oxígeno, lo hospitalizas, etc., ¿no? Los 7 tubos que tienes que poner, porque obviamente de allí en adelante, una vez que el paciente ingresa y le vas a dar diuréticos, desde ese momento tienes que seguirlo minuciosamente en cuanto a volumen. Para seguir minuciosamente en cuanto a volumen dentro del hospital es la diuresis. Para seguir un paciente en volumen en su casa, ¿qué le recomiendas? El control urinario del paciente diario. Bien, ¿eso le recomienda? ¿Cree que lo va a hacer bien? No, le dice peso, que se pese todos los días, que se pese todos los días.
Cosa que al otro paciente, al paciente obeso, no le dices que se pese todos los días, le dices que se pese una vez a la semana, ¿verdad? Pero al paciente con insuficiencia cardíaca que lo tienes en diuréticos, tiene que pesarse todos los días. Pero en el hospital es la diuresis, y en algunas terapias intensivas le miden la diuresis cada 24 horas. Usted no está contento con eso. Usted quiere una diuresis, un balance cada 6 horas, para ponerlo en balance negativo, adecuado, ¿verdad? Pero es algo que usted se programa, lo quiero en tanto negativo de acuerdo a qué tan encharcado esté el paciente, ¿verdad? Y obviamente sin producir trastornos electrolíticos. Entonces sí, usted va a dar diuréticos intravenosos. Va a usar vasodilatadores. Ustedes me mencionaban los inhibidores de la enzima convertidora, ¿verdad? Sí, está bien, eso vas a utilizar en insuficiencia cardíaca general, en el caso de la cardiopatía isquémica, en el caso del remodelado después de un infarto, o en el caso de la disminución de la masa ventricular, también están indicados por eso específicamente, ¿verdad? Entonces, sí, vas a usar ese tipo de vasodilatadores. ¿Qué otro vasodilatador podemos utilizar antes de hablar de los controvertidos inotrópicos y del controvertido beta bloqueante? ¿Qué otro vasodilatador puedo utilizar? Es decir, ¿quieres utilizar un inhibidor del calcio? Puede. No. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de poder reducir la presión, la resistencia periférica vascular. Resistencia periférica vascular. ¿Por qué cree que puede ser mejor que el? Porque tiene tiene una mayor actividad vasodilatadora arterial que en cambio, en comparación con por ejemplo, con el verapamil o el diazepam, que tienen una mayor actividad sobre el nódulo AB. Sí, pero el grave problema que tiene con eso es que puede deprimir la función miocárdica, ¿verdad? Por eso usted prefiere no utilizar eso. Y además, en la mayor parte de estudios, entra a ver estudios de ensayos clínicos controlados y metaanálisis y vas a encontrar que todos no son concluyentes. En cambio, los inhibidores de la enzima convertidora sí lo son. Ahora quiero referirme a otro tipo. ¿Qué vasodilatador es ese? El que estamos utilizando ahora. Es un vasodilatador arteriolar. ¿Qué tal utilizar un vasodilatador venular? ¿Cuál? ¿Qué es la hidralazina? Es un vasodilatador balanceado, tanto arteriolar como venular. ¿Cuál es venular? Los nitratos, es decir, nitroglicerina. Nitroglicerina. Pero hay hay un tratamiento en el cual se puede utilizar sinérgicamente el dinitrato de isosorbida y la hidralazina. Sí, es un tratamiento realmente muy antiguo. Los cardiólogos lo usamos por muchísimos años, hace algún tiempo. ¿Ah? O sea, del estudio que era eso, las personas negras con insuficiencia cardíaca 4. Sí, probablemente le queda a eso como último recurso. Hace unos años lo usábamos con muchísima frecuencia, aún en pacientes no coronarios, pero usábamos esa combinación. ¿Qué es lo que está tratando usted de hacer allí? Está tratando de acelerar la baja de la precarga. Está bajando precarga con volumen, es decir, con los diuréticos. Pero al momento en que usted produce dilatación venular, está produciendo una disminución ostensible de la circulación de retorno y por lo tanto buscando bajar la precarga al nivel en que usted quiere. ¿Se acuerda que hablábamos de la curva, no es verdad? Entonces lo baja en la curva al nivel que usted quiere utilizando nitroglicerina. Esa no es una primera droga de acción, ¿verdad? La primera droga de acción es usar volumen y vasodilatadores arteriolales. ¿Qué tal usar digoxina?
¿Qué tal digoxina? Bueno, bien. ¿Alguna otra opinión? Digoxina es una de las drogas más importantes de la cardiología en toda su historia. Desde antes de la digoxina eran los polvos del digital. Y cuando llegué a Estados Unidos, recién salía la digoxina. Antes existían los polvos de digital y existían los sedilanids. Y encontré que todos mis profesores viejos, cuando llegué al hospital, a un monte Sinaí en Cleveland, todos los profesores viejos usaban polvo digital. Y yo venía recién leyendo digoxina y por lo tanto lo que quería era usar digoxina y ya había aprendido a utilizarla. Ya realmente la manejaba bien. Sabía qué dosis de digitalización, usualmente hacía digitalización rápida, y qué dosis de mantenimiento bien calculada. A pesar de que la evidencia había demostrado que era más fácil encontrar la dosis de digitalización, se la podía medir en digitalización rápida y cuál era la dosis de mantenimiento de acuerdo a la filtración glomerular, a pesar de eso mis profesores viejos todos utilizaban polvos de digital y yo no me atreví a usarlo nunca. ¿Cuál es la razón? No les faltaba razón. Ellos habían encontrado que la toxicidad con los polvos de digital primero era gástrica, náusea, vómito, visión, antes que cardíaca. A diferencia de la digoxina, que da pocos síntomas gástricos o síntomas de visión. Y los primeros síntomas de toxicidad son cardíacos. Pero como habíamos aprendido ya a manejarla y existía la medición sérica o plasmática de digoxina, entonces ya el asunto era mucho más sencillo. Pero en esa época el digital no podía faltar en el tratamiento. Ahora no. Ahora con la profusión de medicamentos vasodilatadores que cumplen una función fisiopatológica es mucho mejor. Pero todo tiene que ver también con de dónde provienen los tratamientos. Y la mayor parte de guías de tratamiento vienen de Estados Unidos. Y en Estados Unidos, ¿cuál es la principal causa de la insuficiencia cardíaca? Cierto, la hipertensión arterial, pero junto con la hipertensión arterial está la cardiopatía isquémica, ¿verdad? Y en un isquémico usted no quiere dar digital. Si el paciente no es isquémico, no hay mayor problema. Entonces, ¿qué le dice la escuela norteamericana? Use digital solamente si tiene un problema de ritmo cardíaco que lo amerite. Por ejemplo, si tiene su paciente una fibrilación auricular y quiere bloquearlo un poco, entonces use el digital. De lo contrario, conténtese con otro y usualmente da resultado. Da resultado. Pero todavía, cuando eso no me ha resultado a mí suficiente y uso el digital, nunca me ha fallado, nunca. Usualmente tengo excelentes resultados. En un paciente isquémico, ¿por qué no quiero usar digital? Trabaja más con la poca proyección que tienen. Más específicamente, ¿por qué? Por más específico que eso. Sí, están ustedes bien orientados, pero quiero que sean específicos. Ustedes han notado que yo a ustedes no les hice un examen de preguntas múltiples y les hice un examen donde tienen que desarrollar temas. ¿Sabes cuál es la razón? La razón es que necesito que ustedes tengan discurso médico. Discurso médico, sepan redactar. Y una de las experiencias nocivas en Estados Unidos ha sido que el multiple choices y el tipo de medicina inhibe la comunicación médico-paciente.
El médico no sabe comunicarse con su paciente, no sabe expresarse. Y cuando tiene que expresarse, se limita al protocolo en la forma en que tiene que presentar un trabajo, lo cual está muy bien, pero es necesario tener un discurso médico. En todas las profesiones tienen un discurso adecuado. Entonces, quiero que se expresen con propiedad. ¿Por qué razón está contraindicada en un isquémico la digoxina? Al aumentar la fuerza de la contracción y todo lo que genera la digoxina, como si es por una isquemia, no va a haber generados colaterales en ese momento. Además del aumento del trabajo, va a aumentar la demanda. No hay suficiente oxígeno. ¿Por qué aumentó la demanda? Por lo que trabaja más, aumenta el trabajo. ¿Qué trabajo? El de la contracción. O sea, la respuesta es, está contraindicado porque aumenta uno de los determinantes del consumo de oxígeno miocárdico, que es la contractilidad. ¿Verdad? Discúlpeme, no hemos visto determinantes del consumo de oxígeno miocárdico. Sí. Contractilidad es uno de los determinantes del consumo de oxígeno miocárdico. Contractilidad. Y el momento en que aumenta la contractilidad y aumento el consumo de oxígeno miocárdico, estoy aumentando la demanda frente a una oferta comprometida. Entonces puedo expandir esa isquemia. Frente a eso, existían quienes defendían que los otros determinantes, en cambio, estaban disminuidos. Por ejemplo, que la frecuencia cardíaca, que es un determinante del consumo de oxígeno miocárdico, estaba disminuido. Y que al disminuir precarga, sobre todo se lo hizo asociado con nitroglicerina, al disminuir precarga, disminuyo la tensión intraparietal, porque la tensión intraparietal tiene que ver con el volumen y el radio. Si disminuyo la tensión intraparietal, estoy disminuyendo el consumo de oxígeno miocárdico. Esa es la razón. Entonces, como la mayor parte de pacientes con insuficiencia cardíaca en Estados Unidos son hipertensos, y a menos que se haya estudiado si es hipertenso, es altamente candidato a ser coronario, prefieren no usar digital en esos pacientes. Si nosotros estamos seguros que el paciente no es isquémico, es un armamentario inadecuado el uso del digital. Existen otros agentes inotrópicos como la dobutamina, como la dopamina, que en la dosis adecuada produce una buena vasodilatación renal, vasodilatación periférica, aumentando la contractilidad adecuadamente. Eso debe ser, en determinados casos, ya veremos un nomograma, un protocolo, en qué momento es que tenemos que utilizar, ¿no?, echar mano a esos medicamentos. Pero como ustedes ven, lo que ustedes analizan en el hospital tiene que ver con el fundamento de la evidencia fisiopatológica. Siempre piensen en esa función antes de iniciar su tratamiento. Bien, próxima clase quiero hablar con ustedes otra vez, retomar el asunto de los soplos, de los distintos tipos de estenosis aórtica y los soplos diastólicos. Y luego cardiopatía congénita. Muy bien, voy a quedarme ahora allí.